Me enviaron a Beiyang en lugar de la princesa para sellar una alianza matrimonial. Solo 5 años después, cuando los ejércitos de Nanshu asaltaron la capital del reino Yan, pude finalmente regresar a mi tierra natal. Pero al regresar, descubrí que alguien había ocupado mi lugar por completo. Mis padres se habían convertido en sus padres. Mi familia se había convertido en la suya. Incluso mi prometido de la infancia, con quien compartí un compromiso matrimonial, se había enamorado de ella. Como yo había ido al norte en lugar de la princesa, era tratada como una invitada de honor en palacio, venerada por los poderosos y disfrutaba de una vida de lujo sin igual. Y cuando regresé, envenenó mi té. Mientras la agonía me desgarraba el cuerpo, la vi escondida detrás de mi prometida de la infancia, riéndose de mí con desprecio. Tomé la espada de un guardia y la blandí hacia ellos. Nadie sobreviviría, todos podrían descender al infierno conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, era el mismo día en que el ejército de Nanshu irrumpió en la capital de Beiyang. Presioné una espada contra la garganta del emperador de Beiyang, esperando a que nuestros soldados entraran en el salón Taiji. Ante sus miradas atónitas, arqueé una ceja y sonreí. General, me ha hecho esperar de verdad. Su Alteza, damos la bienvenida a la princesa de nuevo a la corte. Capturar con vida al emperador Beiyang fue mi logro, superando con creces el anterior. Así, al regresar a Nanshu, el propio emperador condujo a los oficiales civiles y militares más allá de las puertas de la ciudad para recibirnos. No solo para celebrar el regreso triunfal del ejército, sino también para dar la bienvenida a la princesa Jiangning, quien había partido al norte por el bien del reino. Hace 5 años, el emperador no soportó enviar a su propia hija para la alianza matrimonial, así que eligió a una joven de familia noble. A cambio de riqueza y gloria, mi padre me ofreció. El emperador me adoptó como hija y me otorgó el título de Jiangning. Me incliné con gracia. Padre, tuve la suerte de no fallar en mi misión. Ayudé al general a destruir Beiyang y capturar al emperador destronado. El emperador sonrió radiante. Buen niño, tus méritos son los mayores. Esas eran las palabras que tanto anhelaba oír. Desde ese día, nadie pudo negar que fui un héroe de Nanshu. Esa noche se celebró un banquete en palacio con los generales que regresaban. Me senté junto al emperador y la emperatriz compartiendo su mesa. Mi asiento estaba a la cabeza de las princesas. Quería que todos supieran que no era una persona abandonada. Todo el sufrimiento y la humillación que sufrí en Beiyang se habían convertido en mis medallas de honor al regresar a Nanshu. Cualquiera que se atreviera a menospreciarme, a proferir un solo insulto, cometería un verdadero crimen. Mi mirada recorrió a los funcionarios, las jóvenes y los nobles allí reunidos, y se encontró con la de Song Fengli. Su rostro se parecía al mío en 6 o 7 partes, un simple alzar las cejas denotaba un encanto inagotable. Parecía inocente e inofensiva, pero fue ella quien me destruyó en mi vida anterior. A mitad del festín, el emperador preguntó amablemente, Jiangning, por tus servicios al reino, ¿qué recompensa deseas? Respondí con calma, padre, me gustaría solicitar una residencia propia para que en el futuro pueda vivir en paz. Quienes comprendieron la implicación percibieron la verdad subyacente a mis palabras. Estaba insinuando que mis padres nunca me habían mostrado cariño. Miradas inquietas los asaltaron, haciéndoles retorcerse como si estuvieran sentados sobre brasas. Era el castigo que merecían. Y esto era solo el principio. En mi vida pasada, tras regresar sana y salva a la capital, se burlaron de mí al pensar que había sido la esposa del depuesto emperador Beiyang. Incluso desearon que muriera para demostrar mi castidad. Song Fengli conspiró contra mí una y otra vez con estratagemas tan groseras, pero nunca las vieron como lo que eran. Al mirar atrás, quedó claro que estaban lejos de ser inocentes. La mirada del emperador se ensombreció al mirar a mi padre, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa. Por supuesto, me arrodillé para darle las gracias. La emperatriz habló. Jiangning solo tenía 15 años cuando la enviaron a la alianza. Ahora, en la flor de la juventud, su majestad debería concertarle un matrimonio. El emperador asintió pensativo y preguntó, Jiangning, ¿qué opinas? Mi mirada recorrió el salón una vez más. Al encontrarse con la de Meng Wanqing, este bajó la cabeza rápidamente y se dio la vuelta, como si temiera que lo nombrara. Nos conocíamos desde niños, éramos novios desde pequeños.
Nuestro compromiso se había anulado debido a la alianza matrimonial. Podría haber aceptado que él amara a otra persona. Podría haberlo entendido. Pero él amaba a la impostora, protegiéndola una y otra vez, complaciéndola, mientras ella conspiraba contra mí. Incluso cuando sabía que me había envenenado, la ocultó tras su espalda, dejándome morir retorciéndome de dolor con el rostro deformado por el tormento. El recuerdo de ese dolor como fuego devorando mis órganos, todavía me oprime el pecho al recordarlo. Respiré lenta y profundamente y dije, Majestad, acabo de regresar a casa. Quisiera descansar un poco antes de pensar en esos asuntos. El emperador accedió y el tema quedó a un lado. Obviamente muchos en la sala respiraron aliviados. La princesa Jiangnin, sentada a mi lado, había guardado silencio desde el principio. Al terminar el banquete me siguió y me llamó suavemente como cuando éramos pequeñas. Hermana Xianji. Xianji de Xin Xianji no Jiangnin, el título que me fue otorgado. Hace 5 años, se suponía que la princesa Jiangnin sería la candidata a la alianza. Su madre biológica, la consorte Lu, permaneció arrodillada fuera del estudio imperial durante 2 horas, y finalmente el emperador anuló el decreto. La que fue enviada en su lugar fui yo. Jiangnin bajó la cabeza y murmuró, lo siento, hermana. Miré su figura encorvada, entrecerrando los ojos ligeramente. En mi corazón, aún sentía resentimiento hacia ella, resentimiento por haber disfrutado de la gloria de una princesa y haberse negado a hacerlo, pero más que resentimiento hacia ella, despreciaba a mis propios padres. Por haberme dejado de lado en busca de riqueza y rango. Por haber creado un impostor para burlarse de mí, para destruirme. Hermana Xianji, dijo con voz temblorosa, sé que fue mi egoísmo y mi cobardía lo que te hizo ir en mi lugar. No pido perdón. Solo quiero hacer algo por ti. Fijé mi mirada en ella. Cualquier cosa. Dudó un momento, luego levantó la vista con determinación. Lo que sea. Bien, dije solo una palabra. El rostro de Jiangnin se iluminó de alegría, sus ojos rebosaban de emoción. Esbocé una sonrisa, aunque nunca llegó a mis ojos. Por culpa mía una vez ayudó a Song Fengli en todo momento, elevando a alguien de orígenes desconocidos al corazón radiante de las nobles hijas de la capital. Ahora quiero ver cómo Song Fengli pretende volver a ser el favorito del público. Afuera de las puertas del palacio, toda la familia Xian me esperaba. El rostro de mi padre era frío, mi madre y Song Fengli estaban sentados en el carruaje. Al verme acercarme no solo permanecieron sentados, sino que incluso me miraron con reproche. A mi lado, la doncella de palacio Rong Yue, asistente personal de la emperatriz, alzó la voz con claridad. La princesa ha regresado. La familia Xian se inclinará para saludarme. Mi padre me miró con incredulidad, pero al ver la imponente presencia detrás de mí, no tuvo más remedio que inclinarse. Solo al oír su voz, mi madre y Song Fengli salieron corriendo del carruaje y bajaron la cabeza en señal de saludo. Bajo su furia apenas contenida, me permití una leve sonrisa fría y subí al carruaje más lujoso de la casa Xian. Song Fengli extendió la mano para ayudar a mi madre a subir, pero Rong Yue le cerró el paso. La princesa está dentro de este carruaje. La señora Xian y la señorita Song se enfrentarán a otra. Los rostros de la familia Xian cambiaron de repente. Disfruté viéndolas arder de ganas de estrangularme, pero obligadas a inclinar la cabeza en señal de sumisión. Habían pasado 5 largos años desde la última vez que pisé la residencia Xian. Antaño, este lugar había sido mi hogar. Ahora, incluso el patio que diseñé con tanto esmero pertenecía a Song Fengli. Mi hogar se había convertido en suyo. En mi vida anterior, mi madre me había dicho que había preparado un patio solo para mí. Durante 5 años había anhelado día y noche a mi familia, así que cuando me lo dijo, no insistí en recuperar el mío. Esta vez ordené que tiraran todas las pertenencias de Song Fengli. Al ver esto se apresuró a detenerlos y luego se volvió para acusarme ante nuestros padres. Si mi hermana hubiera querido mi patio, podría haberlo dicho sin más. ¿Cómo pudo tirar mis cosas? Esto es demasiado. Levanté la mano ligeramente. La vieja ama de llaves dio un paso adelante y abofeteó a Song Fengli 2 veces, a izquierda y derecha. Las lágrimas brotaban de sus ojos, con esa mirada lastimera y empapada por la lluvia, realmente se veía hermosa.
Por eso deseaba verla llorar aún más. Ante la más mínima mirada mía, Ronjue habló. Por faltarle el respeto a la princesa, 20 azotes. El ama de llaves continuó el castigo. Mis padres se pusieron frenéticos, dando vueltas como trompos. Me señalaron, furiosos pero con miedo de hablar, hasta que finalmente dejaron caer las manos, incapaces de articular palabra. Les lancé una rápida mirada y fui a mis aposentos a descansar. Antes del amanecer, ya estaba despierto. Porque durante esos 5 años, había vivido como un esclavo, madrugando cada día para cocinar gachas y prepararte para el emperador Beillan. Si no lo atendía yo mismo, me enviarían a servir a otros. Aunque había renacido y regresado a Nansua, las cicatrices grabadas en mi cuerpo no podían borrarse por completo, y los hábitos arraigados en mí no se desprendían tan fácilmente de la noche a la mañana. Abrí los ojos y esperé a que la luz del sol entrara por la ventana. Después de lavarme y vestirme, llegó una criada de los aposentos de mi madre con un mensaje. Su tono era arrogante y me reprendía por dormir hasta tarde y no presentar mis respetos. Levanté mi taza de té y Ronjue inmediatamente le dio una bofetada en la cara. Esta criada llevaba mucho tiempo intimidando a otros bajo la protección de la familia Sen, acostumbrada a la arrogancia y la insolencia. En mi vida pasada, al regresar a casa, se atrevió a difundir rumores de que yo no valía nada, de que debería haberme suicidado para preservar mi virtud. Para ella, mi obediencia al ir al norte por la alianza era una vergüenza. En aquel entonces quise castigarla en el acto, pero mis padres me lo impidieron una y otra vez, acusándome de crueldad y despiadado. Esta vez, tras la bofetada, la criada se levantó de un salto y gritó: «Soy la criada de la señora». Ronjue se burló. «Y yo soy la doncella principal del palacio enviada por su majestad la emperatriz para servir a la princesa». Con solo mencionar a la emperatriz, la doncella se encogió de miedo y guardó silencio. Ordené que la ataran y la arrastraran al patio delantero, donde la azotaron públicamente con una vara. Mi madre y Song Fengli llegaron rápidamente. La criada, al ver a sus supuestos salvadores, comenzó a gemir y a suplicar: «Señora, señorita, por favor, sálvame». Mi madre, al igual que en mi vida anterior, me echó la culpa. Con angustia en la voz, lloró. «¿Cómo pude haber dado a luz a alguien como tú?». Arqueé una ceja y se lo recordé con calma. «Si no fuera por mí, ¿estarías disfrutando de la riqueza y el estatus que tienes ahora?». Fui al norte por el bien del reino, e incluso el mismísimo emperador me llamó un gran contribuyente. Y sin embargo, de labios de mi madre, no era más que un pecador. ¿Estaba diciendo, entonces, que el emperador se equivocaba? Su rostro palideció mortalmente mientras se apresuraba a negarlo. Papá finalmente llegó. Y amablemente le conté lo sucedido como me había hablado mamá. En mi vida pasada, nunca había presenciado una escena así, qué lástima. En aquel entonces valoraba demasiado a mi familia y permití que me pisotearan. En esta vida, dejé con generosidad que la criada les enseñara buenos modales. Soy una princesa. En la residencia Sun, no soy yo quien debe madrugar para presentar sus respetos, sino ellos quienes deben inclinarse y presentarme sus respetos. Esa tarde Meng Wanqing vino a verme. Fue atento y amable, intentando reavivar lo que una vez tuvimos. Jugaba distraídamente con mis uñas y pregunté con frialdad: «¿Y qué hay de Song Fengli?». Él respondió con seriedad: «Xianji se parece demasiado a ti. En estos 5 años, no he pasado un momento sin que piense en ti. Solo cuando la miro mi anhelo se calma, aunque sea un poco. En mi corazón, solo has estado tú. Ahora que has regresado, ¿cómo podría pensar en alguien más?». ¿De verdad no percibió la contradicción en sus propias palabras? Pero me daba igual. Lo que importaba era que intentaba usar la belleza y el sentimentalismo como arma contra mí. Que él llegara tan lejos no podía ser algo insignificante. Antes habría fingido cariño, lo habría sondeado con delicadeza y habría intentado descubrir sus verdaderas intenciones. Pero ahora, solo sentía asco. Arqueé una ceja y me burlé con frialdad. «¡Qué imbécil! ¿Te atreves a soñar con esta princesa? Guardias, llévenlo al ministerio del clan imperial. ¿Podría recompensarlo con amabilidad? ¿No sería eso un desperdicio de mi renacimiento?». Los guardias se llevaron a Meng Wanqing a la oficina del clan imperial.
Le dije a Rongyue que los acompañara y le explicara todo con claridad al ministro. En el camino, por mucho que intentaran detenernos, fue inútil. Mis padres, sus padres, todos vinieron a suplicarme. Pero yo permanecí inamovible como una piedra. Prefería quedarme sentado mirando la pared antes que atender sus súplicas. Meng Wanqing fue severamente reprendido por el ministro imperial antes de ser liberado. Nunca tuve intención de encarcelarlo por un asunto así, solo el tiempo suficiente para darle una lección y manchar un poco su reputación. Veamos cómo se atreve ahora a desempeñar el papel de un caballero noble y recto. Unos días después, empezaron a correr rumores sobre mí por la capital. Decían que en Beiyang miles de personas habían probado mis labios pintados, que me había desnudado y bailado ante hombres del norte, e incluso que había abortado 5 o 6 veces. Esos viles rumores, sin importar quién los difundiera, no me conmovieron. Entré directamente al palacio y lloré ante el emperador y la emperatriz. Era la hija adoptiva del emperador, una princesa de nombre y título. Había ido al norte por el bien del reino y había capturado al emperador enemigo con mis propias manos. El propio emperador me había llamado un contribuyente meritorio. Y ahora, con tanta inmundicia difundida sobre mí, ¿no era eso una bofetada? En todo caso, la calumnia solo demostraba cuánto me había sacrificado por Nansuo, cuánto sufrimiento había soportado en Beiyang. Merecía una compensación generosa. Entonces, ¿cómo podrían los rumores perjudicarme? Si fuera débil, si me importara tanto la castidad y la reputación de una mujer, tal vez me habría ahorcado por culpa de ellos. Pero fui yo quien se fue al norte. Yo era el héroe. Merecía las recompensas de la corte y la reverencia del pueblo. El emperador me colmó de oro, joyas, brocados y sedas, un favor sin límites. Al salir del palacio me resonaban los oídos de halagos y elogios. Incluso mi padre, al verme, evitó mi mirada, incapaz de sostenerla. Mantuve la cabeza alta, con una postura orgullosa. Aunque todos esos rumores fueran ciertos, ¿qué importaba? Los que deberían avergonzarse eran esos inútiles que se escondían a espaldas de una mujer. En 2 días el Ministerio de Justicia rastreó el origen de los rumores. Meng Wanqing confesó que había sido él quien ordenó difundirlos, buscando venganza por la humillación que le había infligido. Como resultado, Meng Wanqing fue destituido de su cargo. Su padre fue reprendido por el emperador y despojado de su salario de 1 año. La residencia de mi princesa finalmente estaba terminada. Elegí un día propicio y me mudé. Los regalos de inauguración de la casa llovieron de todos lados. A cambio, organicé un banquete. La finca bullía como un mercado, a rebosar de invitados. Mis padres y yo volvimos en sí. Mi madre se acercó, se aclaró la garganta y dijo: Xianji, estás siendo infantil. Con tantos nobles presentes, ¿cómo te atreves a sentarte en el asiento del anfitrión? Entrecerré los ojos y la miré con frialdad. Pero, envalentonada por su condición de madre, no supo interpretar la situación y siguió adoptando una pose frente a mí. Me burlé. Hace 5 años, cuando mi padre me envió al norte para la alianza, ¿qué me dijiste? Su mirada vaciló. Miró a su alrededor nerviosamente e inconscientemente retrocedió. Delante de todos, no dudé en recordárselo. Había dicho que ella y mi padre me habían engendrado para que yo pudiera sacrificarme por la riqueza y el poder de la familia Sen, y que al hacerlo, habría saldado mi deuda de vida. A partir de ese día, no tendrían hija. Incluso llegó a decir que yo era cruel y despiadada, y que su mayor arrepentimiento era no haberme estrangulado al nacer. El salón se sumió en un silencio atónito, roto solo por los murmullos que se extendían entre la multitud. Pero sin importar lo que susurraran a mis espaldas, seguía siendo la hija adoptiva del emperador, la princesa Jiangning de Nansuo. Cualquier calumnia contra mí, si se magnificaba, era una traicionera falta de respeto al trono mismo. Madre ya no pudo mantener la compostura. Su rostro estaba rojo de vergüenza. Quiso arremeter contra mí, pero no se atrevió. Al final se sentó torpemente derrotada. Padre estaba a su lado fingiendo ser razonable, haciéndole señas para que se callara, pero en realidad, era simplemente un cobarde. Song Fangli se acercó a Jiangning con una sonrisa halagadora. Princesa, ha pasado tanto tiempo. Acabo de aprender 2 postres al estilo Jiangnan, ¿puedo invitarla a probarlos?
Era evidente que intentaba aferrarse a Jiang Ning para consolidar su posición. 5 años fueron realmente mucho tiempo. Lo suficiente para que Song Fangli olvidara su lugar, que la razón por la que se encontraba ante la sangre imperial y el rango noble era yo. Jiang Ning no la consintió. Respondió con frialdad. Si quieres trabajar en las cocinas imperiales, primero deberías preguntar si algún príncipe o alto ministro de aquí está dispuesto a recomendarte. Song Fangli se quedó paralizada y luego bajó la cabeza ligeramente. Una lágrima solitaria se deslizó por el rabillo de su ojo, a punto de caer pero negándose a hacerlo, una visión lastimera diseñada para evocar compasión. Por desgracia para ella, no soy de los que se compadecen de las flores delicadas. Solté una risa burlona, la burla en mis ojos era evidente. Entonces tomé una naranja pelada de la mesa, la partí por la mitad y le ofrecí un trozo a Jiang Ning. Jiang Ning, no puedo terminarla. Toma la mitad. Sus ojos se iluminaron al instante. Corrió radiante. Gracias, hermana Xianji. Observé con satisfacción el rostro pálido y afligido de Song Fangli. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba al indicarle a Jiang Ning que se sentara a mi lado. Rebosante de alegría por el favor, ella se sentó obedientemente. Su sola actitud lo decía todo. Quería que todos supieran que había regresado, que era irreemplazable. Veamos quién se atreve a adular a Song Fangli, quien sigue entregando insensatamente su riqueza y gloria que nunca mereció. Cuando regresó a su asiento, las personas que habían estado charlando alegremente con ella momentos antes guardaron silencio. Mi madre le tiró de la mano y susurró, a veces angustiada, a veces enojada. ¡Qué ridículo! Había soportado toda la amargura imaginable, y gracias a mí ahora vivían vidas de comodidad y privilegio. Sin embargo, en lugar de recordar mis sacrificios, desearon mi muerte. ¿Existía una lógica tan retorcida en este mundo? No pude evitar preguntarme, ¿era realmente su hija biológica? Quizás Song Fangli era su verdadera hija, y yo solo una niña abandonada. Song Fangli pronto ascendió en la escala social. Entre la multitud que la rodeaba estaba el propio cuarto príncipe. Bailó ante mí y me acusó de empujarla al agua. Muy bien. Entonces haría realidad su acusación. Tomé un tronco ardiendo y la empujé al agua, presionándola para que tragara unos cuantos tragos más. Me amenazó. Sin Xianji, si te atreves a tratarme así, el cuarto príncipe jamás te lo perdonará. Qué lástima por ella, yo era de las que no le temían a la muerte. ¿Por qué iba a temerle? Cada vez que salía a la superficie, la hundía de nuevo. Curvé los labios. ¿Te preguntas por qué el cuarto príncipe aún no ha venido a rescatar a su damisela? Sus ojos, como una ballesta gastada, me miraron con odio. La iluminé amablemente. Porque está ocupado cortejando a otra belleza. Ante eso, el miedo verdadero finalmente cruzó el rostro de Song Fangli. Gritó pidiendo ayuda. Quien vino a salvarla fue Meng Wanqing. Aun sabiendo que estaba enredada con el cuarto príncipe, él la protegió, sacándola del agua y poniéndole su abrigo sobre los hombros con manos temblorosas. Me dijo con voz afligida, sin Xianji fuimos novios de la infancia. Si me guardas rencor, no hagas daño a nadie. Muy bien, entonces puedes morir primero. Seguí la corriente blandiendo el tronco en llamas sin dudarlo. Meng Wanqing recibió el golpe incapaz de siquiera gritar. Song Fangli temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Al ver su sufrimiento sentí pura alegría. Entonces llegó el general, me arrebató el leño ardiendo de las manos y lo arrojó a un lado. Un destello de triunfo brilló en los ojos de Meng Wanqing. Con razón no había contraatacado, había estado esperando a que el general llegara y lo salvara. ¿Pero tenía miedo? 5 años atrás, este mismo general sufrió una derrota y dirigió personalmente la escolta que me llevó a Beiyang como parte de la alianza. En la frontera entre nuestras dos naciones, le dije, voy solo por la seguridad del reino. Me pregunto de qué sirve un general como tú. Los ojos del indomable general se enrojecieron al arrodillarse ante mí y juró solemnemente que reuniría a las banderas y me traería a casa. 5 años después cumplió su promesa, liderando el ejército que aplastó Beiyang. Desde nuestro regreso, me había mostrado especial preocupación.
Pude ver claramente que era justo, obediente y dolorosamente rígido. El fracaso de hace 5 años, la alianza forzada, nunca había dejado de culparse. Y por eso se sentía en deuda conmigo. Son Fangli inclinó la cabeza y entre lágrimas agradeció al general, con una expresión de profunda compasión. Meng Wanqing, a pesar de su dolor, también se obligó a expresar su gratitud. Ambos parecían una pareja de amantes trágicos. ¿Y yo? Yo era el villano despiadado y cruel. El general suspiró y negó con la cabeza antes de ordenarles a ambos que se fueran. Cuando se fueron, se volvió hacia mí, hizo una reverencia y dijo: «Princesa, tengo 2 hijos. El mayor se ha distinguido en numerosas ocasiones y ahora es general guerrillero. El menor también es un destacado estudiante y recientemente se le confiaron funciones oficiales. Ambos están en edad de casarse, pero ninguno se ha casado». Me quedé paralizado un momento y luego me eché a reír. Así que el gran general intentaba ofrecerme a uno de sus hijos como expiación. Arqueé una ceja y respondí con frialdad. La ley estatal dicta que un príncipe consorte no puede ostentar poder real. El general leal, devoto de su país, respondió solemnemente. Cargando a la batalla, matando enemigos con la misma facilidad con que se bebe vino, la gloria abunda, sí, pero un hombre también se ata la cabeza al cinturón cada vez que sale a cabalgar. Si mi humilde hijo tuviera la suerte de casarse con la princesa, no tendría que arriesgar su vida en el frente congelándose en fronteras lejanas. Podría quedarse aquí en la capital, como un príncipe consorte tranquilo y adinerado. ¿Por qué no iba a desearlo? Lo observé atentamente. Era sincero, sus palabras directas, sin rastro de engaño. Era el mismo general que había liderado ejércitos en la batalla. La derrota en la alianza forzada 5 años atrás se debió a los conflictos internos de Nansuo y a la dispersión de sus fuerzas, no fue su culpa. Por el contrario, el hecho de que hubiera reunido las banderas durante esos 5 años, reunido al ejército y aplastado a Beiyang, esa era su verdadera habilidad. Lideró el ejército que me trajo de vuelta a Nansuo. Era un hombre de mérito y gracia. Él custodiaba las fronteras, su familia era leal y firme, y era el pilar de Nansuo, un héroe en el corazón del pueblo. Desde mi renacimiento había odiado a todos, incluso los perros que pasaban me hacían querer maldecir en voz alta. Pero ante este hombre descubrí que no quería complicarle las cosas. Respiré hondo. Son Fangli se lanzó al agua ella misma. Quería incriminarme, así que le concedí su deseo. Se ha unido al 4º príncipe, si no hubiera dispuesto que alguien lo retrasara, ya lo habría logrado. Si el 4º príncipe realmente hubiera actuado contra mí, me habría costado mucho lidiar con ello. El general no dijo nada, presentía que seguía creyendo que yo estaba equivocado. Bajé la mirada y me di la vuelta para irme. Pero entonces oí su voz a mis espaldas. «Princesa, no deberías actuar con tus propias manos. Una orden basta». Mis pasos se detuvieron. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba sin darme cuenta. Lección aprendida. Al entrar en palacio para presentar mis respetos, me encontré con la consorte del 4º príncipe en los aposentos de la emperatriz. Nos habíamos visto varias veces en banquetes imperiales o reuniones de la nobleza, no éramos íntimos pero tampoco desconocidos. Cuando me arrodillé ante la emperatriz, ella también se arrodilló, su postura indicaba que tenía algo privado que decir. Después me siguió despidiendo a su acompañante a cierta distancia, y bajó la voz como si diera noticias. Jiangning, el 4º príncipe, pretende solicitar que Son Fengli se convierta en su consorte secundaria. Temo que te lo ponga difícil en el futuro. Respondí de inmediato. La señorita Son es hermosa y encantadora, Su Alteza es verdaderamente bendecida. La consorte se atragantó, incapaz de responder. Tras un momento abandonó su falsa compostura y dijo: «Ambas sabemos quién es realmente Son Fengli. Si entra en la casa del príncipe, lidiar con ella más adelante no será tarea fácil». Respondí con calma, firme. «Soy la princesa que se fue al norte por el bien del reino. ¿Qué podría hacerme? En el peor de los casos, cerraré mis puertas y viviré en paz». Jiangning comenzó. «No te preocupes», dije. «No me guardaré rencor ni contigo ni con el 4º príncipe por Son Fengli». Solo entonces se volvió urgente.
Jiangnin, te lo ruego, no dejes que Song Fengli ponga un pie en la residencia del príncipe. Ahora hablaba con sensatez. Si quieres pedir un favor, muestra la actitud de quien lo pide. Nadie me usa como peón sin pagar un precio. Hablé despacio. Que yo sepa, el cuarto príncipe ya tiene una consorte secundaria, varias consortes menores y numerosos asistentes. ¿Por qué es Song Fengli la única a la que no toleras? Me abrazó acercándome más y susurrando. A principios de este año, en el banquete de cumpleaños de Jiangnin, la vi comportarse inapropiadamente con el segundo príncipe. Incliné la cabeza observándola con atención. Ella continuó, toda la capital cree que Meng Wanqing la ve como tu doble, que son una pareja. Pero sus tratos secretos con el segundo príncipe están tan bien ocultos que debo cuestionar sus motivos para acercarse al cuarto príncipe. Había estado ausente durante 5 años. Song Fengli apareció después de mi partida. En mi vida anterior, envié gente a investigarla. Su pasado había sido intachable, tan blanco como una hoja de papel. Sin embargo, era experta en la cítara, el ajedrez, la caligrafía y la pintura. Incluso entendía la etiqueta palaciega a la perfección. O era una prodigio, dotada en todo lo que tocaba, o era una espía. Tras separarme de la consorte del cuarto príncipe, fui a ver a su majestad. Solicité un decreto imperial para visitar al marqués Annal, el depuesto emperador de Beiyang. Tras su captura y traslado a la capital de Nanshuo, el emperador, deseoso de estabilizar al pueblo de Beiyang, no lo ejecutó de inmediato. En cambio, le otorgó el título de marqués Annal y lo puso bajo arresto domiciliario en la aislada mansión Fengyao. Presenté mi prenda imperial y los guardias imperiales apostados allí me permitieron entrar. Encontré al emperador depuesto recostado en una silla reclinable bajo un árbol, con los ojos cerrados, disfrutando de su tiempo libre. Sonreí con desprecio. Ha pasado mucho tiempo, marqués Annal. Parece que has adelgazado. De repente abrió los ojos, me miró fijamente y luego me devolvió la sonrisa con desprecio. Y tú, princesa, pareces estar más plena. Dormir hasta que sale el sol, recibir comida y ropa a domicilio, sin necesidad de atender a nadie, días así deben ser muy cómodos. Entonces se quedó en silencio, simplemente observándome. Continué. Permítanme compartirles una buena noticia. La gente de Beiyang ahora vive en paz y prosperidad. Elogian al emperador de Nanshuo por su diligencia y amor al pueblo, e incluso han escrito obras de teatro que se burlan del depuesto emperador de Beiyang, tildándolo de tirano libertino. Hice hincapié deliberadamente en las palabras emperador depuesto. Su mirada se volvió gélida y penetrante mientras me miraba fijamente. Sonreí, decidida a enfurecerlo. No has venido hasta aquí solo para decir unas palabras sin sentido, ¿verdad?, dijo al fin, con tono monótono. Claro que no. Mentí suavemente. Una vez marido y mujer, 100 días de cariño. Naturalmente te extrañé y vine a visitarte. Entrecerró los ojos levemente y soltó una risita. Nunca he sabido qué palabras son ciertas y cuáles mentiras, replicó. En estos 5 años, ¿alguna vez has sido feliz?, respondí con sinceridad. No. Parecía casi herido. Así que es cierto, todas esas palabras que dijiste para complacerme no eran más que mentiras. Durante esos 5 años en Beiyang, me obligué a aprender a fingir, pasando de ser solo el blanco de su ira a convertirme en alguien que lo consolaba y lo complacía. Si no lograba complacerlo, las consecuencias serían insoportables. Incluso ahora, solo recordar aquellos días en Beiyang me daban ganas de matarlo. Sin embargo, dijo, cuando entraste en el salón Taiji, supe lo que pretendías hacer. Mi país había desaparecido, mi dinastía destruida, si antes de morir podía ayudarte, estaba dispuesto. Lo hizo parecer como si realmente se hubiera preocupado por mí. Desafortunadamente, ya no era la niña ingenua e ignorante que una vez fui. Mi familia me había abandonado. Había muerto y revivido. Sus palabras ya no podían engañarme. Además, en mi vida anterior, había huido, solo para ser abatido por una lluvia de flechas fuera del salón de Taiji. Esta vez, no había escapado. Debería estarme agradecido. Insistí. ¿Recuerdas a una mujer que se parecía mucho a mí, que además era espía? Se quedó mirando fijamente un momento y luego se rió. Si se parecía a ti,
jamás soportaría enviarla como espía. Yo también reí, rodeándolo por detrás y rodeándole el cuello con las manos, apretándolo lo justo para dejar claras mis intenciones. ¿Te atreves a matarme? No se movió, pero percibí en su voz, bajo la ira, un atisbo de miedo. Me reí de nuevo y lo solté. No, no lo hago. Solo quería asustarlo porque antes le encantaba asustarme. Me había amenazado con que si desobedecía o no obedecía, me arrojaría al campamento de los soldados. Dijo que mataría a todos los guardias que me habían escoltado hacia el norte, para que soportara el peso de incontables vidas y fuera tildado de criminal. Alguna vez fui el pez en la tabla de cortar. Ahora los papeles se invirtieron y me pareció delicioso. Veamos cuántos días le quedan. Son Fangli está liado con 2 príncipes. Si puedo demostrar que es una espía, el emperador jamás la dejará con vida. Beiyang ha caído. Soy la princesa Jiangnin, quien vivió 5 años en Beiyang por la paz. Demostrar que alguien es una espía de Beiyang no es difícil. Al salir de la mansión Fengyao, pasé por el Ministerio de Justicia antes de regresar a la residencia de mi princesa. El eunuco me informó que la consorte del segundo príncipe me había enviado una invitación para asistir a un banquete de contemplación de flores. Acepté con gusto. El emperador aún no había nombrado a un príncipe heredero, y los 2 contendientes más probables al trono eran el primer y el segundo príncipe. Necesitaba confirmar si Son Fangli realmente tenía vínculos con el segundo príncipe y si lo que me había dicho la consorte del cuarto príncipe era cierto. Cuando llegué, la consorte del cuarto príncipe ya estaba allí. Charlaba afectuosamente con la consorte del segundo príncipe, la viva imagen de la armonía fraternal entre cuñadas. La consorte del segundo príncipe me recibió con una sonrisa radiante y una retahíla de halagos dirigidos, por supuesto, a la loca que se suponía que era. Entonces, justo cuando el ambiente estaba despejado y animado, apareció Son Fangli. Tanto la consorte del cuarto príncipe como yo cambiamos de expresión al instante. A ojos de todos, ella era una rival para ambos. Solté una suave risa burlona. Señorita Son, ¿dónde está su Meng Waiqin? Son Fangli inmediatamente adoptó una expresión de ofensa. Su Alteza no lo entiende. En el pasado el joven maestro Men solo me cuidaba porque me hacía daño, y en parte por respeto a su Alteza. Quizás porque ahora contaba con un fuerte apoyo, o quizás porque confiaba en que sus metas estaban al alcance, de repente se volvió más audaz. Continuó, Su Alteza y el joven maestro Men fueron novios de la infancia, y se profesaron un profundo afecto desde pequeños. Si hubo un malentendido, no debería resolverse. No pude evitarlo y me eché a reír, agarrándome el estómago. Al bajar la vista, vi que la mayoría estaba allí, solo para presenciar el espectáculo. Solo Zhao Ning y la consorte del cuarto príncipe parecían furiosas, mientras que la consorte del segundo príncipe observaba la escena en silencio. La consorte del cuarto príncipe soltó una risa fría. La princesa Zhao Ning es una princesa real. ¿Cómo se atreve alguien como Men Waiqin a albergar semejantes delirios? Al hablar así, señorita Son, no está insultando no solo a la princesa, sino también a su majestad, a la emperatriz y a toda la familia imperial. Sus palabras cayeron como un pesado sombrero sobre la cabeza de Son Fangli. La chica entró en pánico, se disculpó apresuradamente y se retiró avergonzada. Sonreí y miré a ella y a la consorte del cuarto príncipe. Ambas estaban destinadas a compartir el mismo esposo. Por el bien del cuarto príncipe, algún día podrían ser rivales o aliadas en el mismo frente. La rama de olivo que la consorte acababa de extenderme llegó en el momento justo, pero no tuve necesidad de tomarla. Me giré y le hice señas a Zhao Ning para que se acercara. Era mucho más agradable hablar con mi bondadosa hermana menor. A mitad del banquete, una joven criada que servía té derramó agua accidentalmente sobre mi vestido. Tuve que contener la risa. ¡Qué torpeza! ¿De verdad creían que no vería la trama? La consorte del segundo príncipe regañó a la criada e inclinó la cabeza para disculparse. Luego le ordenó a un asistente cercano que me llevara a una habitación contigua para cambiarme. Zhao Ning me miró preocupada. Hermana Xianji, ¿estás quemada? Sonreí. Es solo agua tibia. No quema. Soltó un suspiro de alivio. Zhao Ning, dije, ven conmigo. Esta criada hará guardia afuera de la puerta.
Zhao Ning, siempre inocente, se rascó la cabeza. Hermana Xianji, esperaré tras el biombo. Reí suavemente. Es solo un poco de agua. La brisa lo secará pronto. Oh. Le hice un gesto para que se callara y le indiqué que me siguiera en silencio hacia la ventana. No muy lejos vi a alguien allí de pie, claramente esperando. Por la figura, sin duda era un hombre. Aunque Zhao Ning era amable por naturaleza, había crecido en el palacio, y con todas las señales ante ella, no le fue difícil comprender lo que estaba sucediendo. Llamaron a la puerta. La consorte del segundo príncipe temía que la princesa se resfriara, dijo una voz. Me envió con un tazón de sopa de jengibre. Rongyue abrió la puerta. Entró otra criada de la casa de la consorte del segundo príncipe. Tomé 2 sorbos de sopa tranquilamente frente a ella y luego dejé el tazón sobre la mesa con indiferencia. La criada añadió: Princesa Zhao Ning, la consorte del cuarto príncipe ya te ha llamado 2 veces. Me llevé una mano a la frente fingiendo mareo. Zhao Ning, ve y únete a los demás. Descansaré un poco y luego vengo. Zhao Ning siguió a la criada. No tardó mucho en llegar un grupo ruidoso a mi habitación. Desde el interior de la cámara se oían sonidos imposibles de confundir, y aún más difíciles de describir. ¿Sigue dentro la princesa Zhao Ning?, preguntó la consorte del cuarto príncipe. La consorte del segundo príncipe respondió. No es Zhao Ning. Retrocede un poco. La multitud estalló en un aluvión de susurros. Bueno, estuvo en Beiyang 5 años, y su sentido del decoro y la virtud debe haber desaparecido hace mucho. Incluso sus propios padres piensan que es una desleal. Esos rumores de antes, quizás no eran tan infundados. ¿Quién sabe si es la verdadera princesa? Con algo así, ¿cómo podría volver a llamarse princesa? Tras el murmullo de la multitud, los ojos de Zhao Ning estaban rojos de furia, más furiosos que yo. Reí suavemente y le dije que no se molestara. Luego esbocé una sonrisa y alcé la voz. Estaba buscándolos a todos y no encontré a nadie. ¿Así que aquí es donde se han estado escondiendo? La multitud se giró al unísono, atónita al verme allí. Desde la sala, esos sonidos inconfundibles aún resonaban. Las 2 consortes intercambiaron miradas, sus rostros cambiaron mientras se precipitaban simultáneamente y abrían la puerta. Con razón eran cuñadas, incluso sus expresiones y movimientos estaban en perfecta sincronía. Momentos después, un grito agudo resonó desde el interior. La doncella del segundo príncipe intentó bloquear la puerta, impidiendo la entrada, pero quienes estaban cerca del frente ya habían visto suficiente. Dentro de la habitación, el hombre y la mujer enredados no eran otros que el segundo príncipe y Song Fangli. Esta obra contaba con muchos actores. Song Fangli y el segundo príncipe llevaban un tiempo teniendo una aventura. A través del eunuco cercano del segundo príncipe, ella había sobornado a su consorte. Su plan era usar el banquete como una trampa, para atraerme a una situación comprometedora y acostarme con el cuarto príncipe. Pero ni la consorte del segundo príncipe ni la del cuarto príncipe eran fáciles de tratar, y ambas conocían perfectamente este plan. La consorte del segundo príncipe decidió usar el plan contra sí misma, con la esperanza de usar mi mano para eliminar a Song Fangli. La sopa de jengibre que trajo la criada no solo servía para calentar el cuerpo, sino que contenía un catalizador que amplificaba los efectos del aroma afrodisíaco que llenaba la habitación. Si hubiera caído en la trampa, casi seguro habría matado a Song Fangli en un ataque de ira. Y aunque de todas formas no tenía intención de perdonarla, la consorte del segundo príncipe no lo sabía, así que intentó darme un empujón. En cuanto a la consorte del cuarto príncipe, quería que Song Fangli desapareciera para siempre. Después de que la criada derramara té sobre mi vestido, me dio indirectas a propósito para advertirme de que algo no iba bien. El plan era claro, querían convencerme para que trajera a Song Fangli y luego cambiar al cuarto príncipe por el segundo, para que ella se uniera a su casa. Cuando terminé de explicarle esto a Zhao Ning, guardó silencio un buen rato antes de preguntar en voz baja: «Hermana Xianji, ¿se encuentra bien?» Bajé la mirada ligeramente. Ese incienso. Lo he olido incontables veces en el Palacio Imperial de Beiyang. Con la mínima cantidad que se usó en esa habitación, ni siquiera avivaría la pasión, y mucho menos dañaría el cuerpo. La verdadera droga estaba en la sopa de jengibre.
Fingí beber 2 sorbos y el resto se lo vertí a Sonfangli en la boca. La consorte del segundo príncipe salió de la habitación y ordenó a todos que se dispersaran. Cuando su mirada se posó en mí, era afilada como una espada. Simplemente arqueé una ceja y sonreí radiante, relajado y despreocupado, lo que solo la enfureció aún más. El segundo príncipe solicitó un decreto imperial para nombrar a Sonfangli su consorte secundaria. Tenía que admitir que era muy hábil con los hombres. Peor aún, quería casarse con alguien de la familia Sin. Mis padres la adoptaron oficialmente como su hija piadosa y comenzaron a preparar una dote para su matrimonio. Mi madre incluso envió a un administrador de confianza de la finca a invitarme. Envié a alguien a hacer averiguaciones discretas en el Ministerio de Justicia primero y luego me dirigí alegremente a la residencia Sin. Sonfangli me recibió con una sonrisa de suficiencia. Sin Xianji, planeaste convertirme en la consorte del segundo príncipe. Debería agradecerte. Un día, pisotearé y todos verán que soy Sonfangli, y que tú no eres más que alguien que se parece un poco a mí. Me reí suavemente, espetó. Solo eras una mujer enviada a un matrimonio político vendida a Beiyang. Todo el mundo sabe que te profanaron. Y aún te consideras un héroe. Si no, se burló porque crees que tus verdaderos padres me tratan como a su hija y a ti como a una extraña. Tu misma existencia es su mancha. ¡Pum! Le golpeé la cara con la mano. Rongyue se adelantó de inmediato para limpiarme la mano y sopló suavemente como si estuviera sucia. Sonfangli se agarró el lado hinchado de la cara, temblando de rabia. ¿Te atreves a pegarme? Claro que me atreví. Levanté la mano y la golpeé de nuevo balanceando la otra mejilla. Entrecerré los ojos y mi voz sonó fría y cortante. Soy un sirviente meritorio de Nansuo. Esa es la propia declaración de Su Majestad. Si te atreves a decir que Su Majestad se equivoca, es una traición irrespetuosa. Y entonces ni siquiera el segundo príncipe podrá protegerte. Fui al norte por Nansuo. Eso es servicio, no vergüenza. Quien me insulta, insulta las palabras del emperador. Un matrimonio político es un logro, no un delito. Nadie lo usará jamás en mi contra. Sonfangli apretó los dientes. Sin Xianji, no estarás orgullosa por mucho tiempo. Sonreí levemente. ¿Y cuánto tiempo crees que estarás orgullosa? Incluso si logras entrar en la casa del segundo príncipe, ¿entonces qué? Me miró furiosa antes de que la casamentera la animara a subir al sedán nupcial. Me quedé bajo la terraza observando cómo los invitados llenaban el patio y mis padres sonreían tan abiertamente que apenas podían cerrar la boca. Rongyue se aclaró la garganta suavemente a mi lado, con la mirada penetrante en señal de advertencia. Solo entonces me di cuenta de que Meng Wanqing estaba de pie no muy lejos observándome. Observó la animada escena ante nosotros y suspiró. Cuando te enviaron a la alianza, no me atreví a despedirte. Ahora que se casa, tampoco me atrevo a asistir. Cuando estabas en Beiyang, no pude hacer nada para ayudarte. Pero ella está aquí en la capital, puedo protegerla discretamente. No me enojé. En cambio me reí y respondí, no te pares frente a mí y digas palabras tan patéticas. Además, no podría proteger a Sonfangli ni aunque quisiera. Porque ya había oído pasos apresurados acercándose. Dado que se trataba del segundo príncipe, el emperador, por supuesto, protegería el honor del príncipe y de la familia real, jamás permitiría que Sonfangli se convirtiera en una carga. Tal como lo esperaba, un funcionario del Ministerio de Justicia apareció frente a la silla de manos nupcial y anunció en voz alta, por decreto imperial, que la arrestaran. Todos los invitados a la ceremonia observaron con asombro cómo se llevaban a la novia en el acto. Mis padres y Meng Wanqing también quedaron atónitos ante la mirada atónita de la multitud. Alguien me preguntó con curiosidad, princesa, ¿qué sucede? Me encogí de hombros. Quizás la futura consorte secundaria haya cometido algún delito. Mis padres y Meng Wanqing quizá estuvieron demasiado involucrados, así que el Ministerio de Justicia los citó para interrogarlos. Estas cosas son bastante comunes. Confío en que el Ministerio llegará al fondo del asunto. La eficiencia del Ministerio de Justicia fue realmente impresionante. Con solo unas pocas pistas, mitad ciertas, mitad inventadas, rápidamente descubrieron mucho más de lo que les había proporcionado.
Song Fangli era, en efecto, una espía de Beiyang. Se había acercado al segundo príncipe y debido a su parecido conmigo, este la había acogido bajo su protección y luego la había presentado a Meng Wanqin. Desde allí entró en la residencia Sun y poco a poco me reemplazó. Apoyándose en un rostro como el mío, se ganó la compasión de Zhao Ning, explotó su culpa y la usó para convertirse en invitada de los círculos más poderosos, mientras robaba información confidencial. Pero ante el poder absoluto, todas las intrigas y conspiraciones carecen de sentido. El curso de la guerra cambia a cada instante, y cada decisión del general se basaba en la realidad del campo de batalla. Por mucha información que Song Fangli reuniera, jamás podría cambiar el curso de los acontecimientos. Había matado a todos los agentes de Beiyang que conocían su verdadera identidad, y se había infiltrado con éxito junto al segundo príncipe. Pero al regresar a la capital, les hice comprender a todos una cosa: Song Fangli no podía reemplazarme. Y una vez que eso sucedió, su parecido conmigo perdió todo valor. El segundo príncipe intentó plantarla al lado del cuarto príncipe, y esa decisión desencadenó todo lo que vino después. Unos días después el Ministerio de Justicia informó: Song Fangli había muerto en prisión. Mis padres y Meng Wanqin aún no habían sido liberados. Les pedí que transmitieran mi mensaje. Que todo se atenga estrictamente a las leyes de Nansuo. Esta princesa no interferirá. Por fin, el emperador emitió su veredicto. Para proteger al segundo príncipe, toda la culpa recayó sobre Song Fangli, un espía de Beiyang. A mi padre lo despojaron de su cargo. Meng Wanqin perdió su futuro. Pero ambos se salvaron y salieron con vida de la cárcel. Día tras día, mis padres llegaban a las puertas de mi residencia, suplicándome perdón. Elegí un momento en que había mucha gente reunida, y alcé la voz: ustedes dos dicen ser mis padres. Vender a su hija por dinero es una cosa. Por Nansuo haría cualquier cosa. Elegí la alianza. Pero cuando regresé tras innumerables peligros, deseabas mi muerte y apreciabas a una espía como si fuera una joya preciosa. Ahora que ese espía te ha implicado, ahora que tu padre ha sido despedido, ahora te acuerdas de mí. No hay final tan fácil en este mundo. Morí incontables veces en Beiyang. Cualquier deuda que tuviera por haberme dado la vida, ya la había pagado hace mucho. Esas mismas palabras salieron de sus bocas. Pero yo no soy como ellos. No soy tan despiadado. Los invité de inmediato a mi residencia. Fue Jiang Ning quien me avisó antes diciéndome que el príncipe heredero estaba entre la multitud, por eso pronuncié esas palabras deliberadamente en voz alta. El príncipe heredero dijo: Jiang Ning, eres claro en el amor y el odio, leal y devoto, y fiel a Nansuo con todo tu corazón. Te admiro profundamente. Si alguna vez tienes alguna petición, háblame. Gracias, Su Alteza. Jiang Ning ha regresado a Nansuo y todo está bien, respondí. Con sus palabras me sentí aún más tranquilo. Tras la partida del príncipe heredero, Jiang Ning me informó que el segundo príncipe había sido degradado y exiliado a su feudo. Él y el cuarto príncipe se encontraban ahora indefensos. Asentí. Si no hubiera estado seguro de la victoria, jamás me habría atrevido a enfrentarme a los príncipes del reino. Bastaba con presentar pruebas contra los dos príncipes, y el propio príncipe heredero se apresuraría a aplastarlos. Poco después, llegaron noticias de la mansión Fengyao: el marqués Annal había muerto. Los espías que había infiltrado habían arrastrado a los príncipes a sus planes, y su majestad jamás lo perdonaría. Así que al final, fue a encontrarse con el rey del infierno. En cuanto a mí, mis días brillantes apenas comienzan. El fin.